Hola a todos, somos el equipo 1 y les hablaremos sobre las proteínas G heterotriméricas y sobre los receptores acoplados a proteínas G. El equipo está conformado por Leslie Cerón, Joana Ortiz, Rogelio Jiménez, Giselle González y Elizabeth Zamorano. ¿Sabías que las proteínas G heterotriméricas son esenciales para numerosos aspectos fisiológicos y patológicos? Ya que pueden actuar como transportadores de información de muchas hormonas, neurotransmisores, quimiosinas y factores autócrinos y parácrinos a través de la membrana plasmática. Bueno, si la respuesta es no, en este video comprenderás su funcionamiento, así como la acción en función de los receptores acoplados a proteína G. El contenido a repasar incluye una breve introducción, clasificación, estructura, activación, una concisa conclusión para cerrar el tema y la bibliografía utilizada. En la membrana plasmática hay una familia de proteínas de transducción de señales, las proteínas G, que reciben su nombre por su fijación a GTP o guanosin-trifosfato y su posterior hidrólisis a GDP o guanosin-difosfato. A estas se unen los receptores de la superficie celular, como el glucagón, adrenalina, hormonas, entre otros que incluyen los fotones de luz, con una variedad de factores intracelulares en la parte interna de la membrana plasmática. Las proteínas G se utilizan por todo el cuerpo como acopladores entre el primer y segundo mensajero. Es decir, la existencia de estas proteínas explica cómo los primeros mensajeros, como hormonas, generan segundos mensajeros como el AMP cíclico, actuando como interruptores de señales celulares. Es así que su utilidad fisiológica es actuar como interruptores biológicos mediante la transducción de señales. Debido a su estructura molecular, las proteínas G se clasifican en heterotriméricas, las cuales son grandes, constituidas por 3 subunidades distintas, denominadas alfa, beta y gamma, y estas se asocian a receptores acoplados a proteínas G. Y la otra clasificación son las monoméricas, las cuales son pequeñas, con una única subunidad y están libres en el citosol y en el nucleoplasma. Adentrándonos en las proteínas G heterotriméricas, observamos que se localizan en la cara interna de la membrana y están formadas, como ya mencionamos, por 3 subunidades, alfa, beta y gamma, como se puede observar en la imagen al lado izquierdo. Y estas se dicen que son activadas cuando en la subunidad alfa se le une un GTP y se inactivan cuando se hidroliza de GTP a GDP. Estas proteínas, al interactuar con un receptor, forman un sistema de 3 componentes: el receptor, la proteína G a la que se asocia y un sistema efector. Para notar un poco más la relevancia de estas proteínas, en el área clínica se asocia con una gran importancia de estas en la biología molecular del cáncer. Las proteínas G heterotriméricas se clasifican atendiendo a la subunidad alfa que posean las proteínas GS y GI, que son las que activan e inhiben respectivamente la adenilato ciclasa. Las proteínas GS son las estimuladoras y las proteínas GI son las inhibidoras de la adenil ciclasa. Tenemos lo que son las proteínas GQ, que son los receptores de la fosfolipasa C, en este caso la activan, y las proteínas GK, que son las que actúan sobre los canales iónicos. También existen otras, por ejemplo, las G12, que son las que tienen que ver con la ruta de la roquinasa, o las GT, que son las transducinas. La adenilciclasa es una enzima liasa y está regulada de forma dual por las proteínas G. Forma parte de la cascada de señalización de la proteína G, que transmite señales químicas desde el exterior de la célula a su interior a través de la membrana celular. Ahora vamos a ver acerca de la estructura general de las proteínas GI, que están compuestas por 3 cadenas correspondientes a las subunidades que conforman la proteína. Comenzamos con la cadena alfa, que es la que se encuentra en color verde. Es un polipéptido de 353 residuos aminoácidos. En la estructura secundaria van a abundar las estructuras helicoidales y sobre las hebras beta. Los residuos restantes corresponden a estructura secundaria no definida. Después tenemos lo que es la cadena beta, que se encuentra de color amarillo. Es un polipéptido de 340 residuos aminoácidos y al contrario que la cadena alfa,
En su estructura secundaria va a predominar las hebras beta sobre las hélices alfa. Por último, tenemos lo que es la cadena gamma, que es la de color naranja, y ese es un polipéptido de 71 residuos aminoácidos, y su estructura secundaria está compuesta únicamente por estructuras helicoidales, o sea, pues hélices alfa. Y por último tenemos lo que es la estructura de las proteínas GS, que van a presentar una estructura muy similar a la G1, donde abundan las hojas beta frente a las hélices, así como lo vemos en la imagen. Para empezar a hablar de los receptores acoplados a proteínas G, diremos qué son. Bueno, estos son proteínas que se localizan en la superficie celular y reconocen sustancias extracelulares y transmiten señales a través de la membrana celular. Estos receptores son denominados así porque ejercen su acción fundamentalmente asociándose a una familia de proteínas heterotriméricas, las cuales están formadas por subunidades alfa, beta y gamma, que tienen la capacidad de unir e hidrolizar GTP. La estructura de los receptores acoplados a proteínas G está constituida por una cadena de aminoácidos cuyo extremo aminoterminal se va a localizar en la porción extracelular de la célula y el extremo carboxilo en el citoplasma. La cadena va a atravesar la membrana plasmática en 7 ocasiones. Como se puede apreciar en la imagen, las zonas transmembranales se unen por 3 asas intracelulares y 3 asas extracelulares. Por sus características estructurales, a estos receptores se les denomina también receptores con 7 dominios transmembranales, y por su semejanza con los ofidios, receptores serpentinos. La activación de estos receptores consta de 6 pasos. En el primero, el ligando se va a unir al GPCR. En el segundo, el GPCR va a sufrir un cambio de conformación. En el tercero, la subunidad alfa va a intercambiar el GDP por GTP. En el cuarto, las subunidades alfas se disocia y regula las proteínas objetivo. En el quinto, las proteínas objetivo transmiten una señal mediante proteínas segundo mensajero y el GTP se va a hidrolizar en GDP como último paso. Las formas activas de las proteínas G van a poder modular positiva o negativamente a diferentes canales iónicos, principalmente para potasio o calcio, y a enzimas generadores de segundos mensajeros. Yo les hablaré sobre los reguladores de la señalización de la proteína G, mejor conocidos como RGS. Estos son reguladores de señalización intracelular que se unen a las subunidades alfa de la proteína G activada y aumentan su actividad intrínseca GTPasa a través de su dominio de homología RGS común. Además de su actividad aceleradora de GTPasa, GAP, las proteínas RGS también contienen otros dominios que regulan su selectividad de receptores y su interacción con otras proteínas. Podemos decir entonces que las RGS son un grupo de proteínas que cumple una función aceleradora de la actividad GTPasa de tal subunidad, al actuar como GTPasa Activating Protein, GAP, y disminuir drásticamente el tiempo de activación de la señal, por lo que su efecto será inhibitorio. Ahora les hablaré sobre los activadores de la señalización de la proteína G, mejor conocidos como AGS. Estos definen un amplio panel de reguladores biológicos que influyen en la transferencia de señales del receptor a la proteína G, la unión e hidrólisis de nucleótidos de guanina, las interacciones de subunidades de proteínas G y os sirven como socios de unión alternativos. Podemos decir entonces que las AGS son un grupo de proteínas que pueden regular positivamente la señal mediada por proteínas G de una manera totalmente independiente a los receptores de GPCR. Además, las proteínas AGS generalmente se dividen en 3 grupos según su interacción y regulación de las subunidades de proteína G. Tenemos al grupo 1 como factores de intercambio de nucleótidos de guanina, GEF, el grupo 2, inhibidores de la disociación de nucleótidos de guanina, y el grupo 3 como entidades que se unen a G-beta gamma. A manera de conclusión, las proteínas G heterotriméricas se diferencian de las monoméricas por la presencia de sus 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Asimismo, se clasifican en proteínas GS, GI, GQ y GK. Es importante mencionar que las proteínas G heterotriméricas son esenciales para numerosos aspectos fisiológicos y patológicos
ya que actúan como transportadores de la información de muchas hormonas, neurotransmisores, quimiosinas y factores autócrinos y parácrinos a través de la membrana plasmática. Otro punto importante de ellas es su relación con el cáncer, pues se han encontrado en tejidos procedentes con cáncer de próstata una activación persistente de subunidades alfa, lo que acelera su capacidad tumorigénica y metastatizante en células cancerosas prostáticas.